Hola, hola, mis queridísimos adictos a las telenovelas turcas, reinas y reyes del melodrama, confidentes de secretos a voces y, sobre todo, fieles seguidores de este vuestro canal de chismes preferido. Sean todos y cada uno de ustedes, una vez más, bienvenidos a este oasis de salseo, a este Edén de exclusivas, a este, bueno, ya saben, al lugar donde las estrellas turcas se desnudan metafóricamente, claro, y nos cuentan sus más íntimos secretos. Hoy, mis almas gemelas teledirigidas, hoy es un día para marcar en el calendario, para abrir una botella de champán turco, existe eso, para, en definitiva, celebrar. Porque lo que les traigo hoy, mis queridos, no es un chisme cualquiera, no es un rumor pasajero, no es una simple especulación. No, no, no. Lo que les traigo hoy es una bomba, una verdadera explosión de información que sacudirá los cimientos del mundo del espectáculo turco y, por supuesto, de nuestro universo particular de fans enloquecidos. Estamos a 17 de abril de 2025. Una fecha que recordarán por siempre, mis queridos. Un día que quedará grabado a fuego en la memoria colectiva de la fandom Andercel y Kerem Bürsin. Porque lo que están a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ven a esta icónica pareja. ¿Están listos? ¿Preparados? Pues abróchense los cinturones que despegamos hacia la estratosfera del salseo. Pero antes de sumergirnos de cabeza en este tsunami de exclusivas, permítanme recordarles, mis fieles compañeros de chismes, lo crucial que es su apoyo para este canal. Si son recién llegados a esta comunidad de adictos a las telenovelas turcas, si vibran con cada uno de nuestros vídeos, si disfrutan con nuestras noticias y análisis, por favor, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ni un solo segundo de nuestra información privilegiada, porque aquí, mis amores, estamos 24/7, 365 días al año, listos para desempolvar los secretos más jugosos. Y por supuesto, un like. Un simple clic que nos llena de energía y nos motiva a seguir desenterrando la verdad. No se hagan los tímidos y regálenos ese like. Venga, un clic, no les toma ni un segundo. Ahora sí, damas y caballeros, prepárense para el impacto. Olvídense de lo que creían saber, de lo que leyeron en las revistas del corazón, de lo que vieron en las redes sociales. Porque la verdad, mis queridos, es mucho más sorprendente, mucho más compleja y mucho más telenovelesca. Como todos ustedes recordarán con un suspiro de nostalgia, la relación entre Andercel y Kerem Bürsin fue un auténtico fenómeno mediático. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en el set de Senkalkam, la química entre ellos era palpable, electrizante, casi se podía oler a través de la pantalla. Los rumores, por supuesto, no tardaron en encenderse como la pólvora, alimentados por miradas cómplices, sonrisas tímidas y gestos que delataban una conexión mucho más profunda que la simple amistad profesional. Al principio, como es costumbre en estos casos, negaron rotundamente cualquier romance. Bah. Ya sabemos cómo funciona esto. Pero finalmente, cediendo a la presión de los fans, y quizás también a la fuerza irrefrenable del amor, confirmaron lo que todos ya sospechábamos: Hande y Kerem eran novios. ¡Qué tiempos aquellos! Las alfombras rojas conquistadas, los viajes exóticos documentados en Instagram, las entrevistas llenas de declaraciones de amor. Parecía un cuento de hadas. Una historia digna de ser adaptada a una telenovela, quizás algún día lo hagamos. Pero como bien sabemos, mis queridos cínicos del amor, los cuentos de hadas no siempre terminan con el vivieron felices para siempre. Y lamentablemente la idílica relación entre Hande y Kerem llegó a un abrupto e inesperado final. Un mazazo para muchos. Una puñalada en el corazón para los almohadilla Ankerschippers. Una ruptura que generó un torbellino de especulaciones, teorías conspirativas y, por supuesto, ríos de lágrimas virtuales. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron? Las razones oficiales, como siempre, fueron vagas, evasivas y poco convincentes. Se habló de incompatibilidad de agendas, de la presión asfixiante de la fama, de diferencias irreconciliables. Bla, bla, bla. Ya sabemos cómo funciona esto en el mundo del espectáculo. Detrás de la fachada, detrás de las excusas prefabricadas, siempre se esconde la verdadera historia, el secreto inconfesable. Y aquí es donde entramos nosotros, sus detectives del chisme, sus guardianes de la verdad, bueno, ya entienden. Porque gracias a nuestra red de informantes, a nuestros contactos en las sombras, a nuestra perseverancia investigadora,
y a un poquito de suerte, seamos honestos, hemos logrado desenterrar la verdadera razón, el verdadero motivo que llevó a Ande y Kerem a tomar caminos separados. Y créanme, mis queridos, la verdad es mucho más sorprendente, mucho más impactante y mucho más telenovelesca de lo que jamás hubiéramos imaginado. Respiren hondo, tomen un sorbo de su té de jai. Herbás turcas, aprieten fuerte el cojín, porque aquí viene la primera bomba. La ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin no fue el resultado de un simple desacuerdo, de un capricho pasajero o de una crisis existencial. No fue la presión mediática, ni los celos enfermizos, ni las agendas imposibles. No. La verdadera razón, mis queridos, la razón que mantuvo oculta durante tanto tiempo, es un contrato. Sí, lo han leído bien. Un contrato. Un documento legal, firmado con tinta y todo, que ambos actores rubricaron antes de que siquiera se encendieran las cámaras de Senkalkam. Un contrato que estipulaba, con cláusulas detalladas y penalizaciones severas, que para garantizar el éxito de la serie, para mantener el interés del público en vilo y para convertir a Almohadilla Anker en la pareja del momento, debían fingir una relación amorosa. Sé lo que están pensando. Imposible. Increíble. Una locura. ¿De verdad me están diciendo que todo fue una farsa? Que las miradas, los besos, los abrazos, las declaraciones de amor eran pura actuación. Pues, según nuestras fuentes internas, sí. Todo fue parte de una estrategia de marketing, de un plan maquiavélico urdido por los productores de la serie. Una forma de generar expectación, de inflar la audiencia, de convertir a Hande y Kerem en los reyes y reinas del rating. Un plan ambicioso, arriesgado y a la larga explosivo. Pero, como suele suceder en estos casos, la realidad superó la ficción. Lo que comenzó como una simple estrategia comercial, como un simple papel que interpretar, terminó convirtiéndose en algo mucho más real, mucho más profundo y mucho más peligroso. Hande y Kerem, al pasar tantas horas juntos en el set, al interpretar a una pareja enamorada, al compartir confidencias y secretos, al sumergirse en las emociones de sus personajes, empezaron a sentir algo el uno por el otro. El amor ficticio se convirtió en amor verdadero. Como en las mejores telenovelas. Y aquí es donde la trama se complica, donde los personajes se enfrentan a dilemas morales, donde las decisiones tienen consecuencias inesperadas. Porque si bien ambos se enamoraron, el contrato seguía vigente. La presión de tener que mantener la farsa, de tener que seguir interpretando un papel, de tener que ocultar sus verdaderos sentimientos, empezó a generar tensiones, conflictos y finalmente una implosión. Según nuestras fuentes más cercanas a la pareja, Kerem fue el que se enamoró con mayor intensidad. Él quería romper el contrato, él quería gritar a los cuatro vientos su amor por Hande, él quería construir un futuro juntos sin ataduras ni restricciones. Pero ella, más pragmática, más consciente de las consecuencias, más preocupada por su carrera y por la imagen pública, se resistía. Temía que al revelar la verdad, la serie perdiera audiencia, que los fans se sintieran engañados, que su reputación se viera dañada. Y aquí llegamos al punto de no retorno, al clímax de la historia, al momento en que los protagonistas deben tomar una decisión que cambiará sus vidas para siempre. La diferencia de opiniones, la tensión entre el amor verdadero y el deber contractual, la lucha entre el corazón y la razón, terminó por dinamitar la relación. Hande y Kerem, atrapados en una jaula de oro, incapaces de escapar de las garras del contrato, decidieron separarse. Un final trágico. Un final amargo. Un final digno de una telenovela coreana. Pero no se preocupen, mis queridos amantes del drama. La historia no termina aquí. Porque como les prometí al principio, traigo una bomba, una revelación que nadie esperaba, una sorpresa que los dejará sin aliento. Prepárense para la segunda explosión. Según nuestras fuentes más fiables, Hande Erçel y Kerem Bürsin se han estado viendo en secreto durante todo este tiempo. Sí, lo han oído bien. A pesar de la ruptura oficial, a pesar de la distancia geográfica impuesta por sus compromisos profesionales, a pesar de los rumores, muchos de ellos inventados por la prensa sensacionalista, que los vinculaban a otras personas, ambos han mantenido el contacto. Se han reunido en secreto en lugares discretos, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi, para mantener viva la llama del amor. Romeo y Julieta a la turca. ¿Y por qué en secreto? Ah, el famoso contrato. Aunque el plazo original del contrato ya expiró, las consecuencias siguen presentes.
Los productores de la serie, temerosos de que la revelación de la verdad pueda afectar negativamente la imagen de la producción y la reputación de los actores, han pedido, o mejor dicho, exigido, a Hande y Kerem que mantengan la discreción. Que no hagan pública su relación, al menos por ahora. Que sigan interpretando el papel de exnovios que se llevan bien, pero nada más. Pero agárrense fuerte porque aquí viene la verdadera bomba, el plato fuerte de la noche, la cereza del pastel. Según nuestras fuentes más cercanas a la pareja, Hande Erçel y Kerem Bürsin se van a casar. Sí, mis queridos. Lo han oído bien. Después de años de idas y venidas, de secretos y mentiras, de amor y desamor, de contratos y conspiraciones, Hande y Kerem han decidido dar el gran paso. Se van a casar en una ceremonia íntima, privada, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Una celebración del amor verdadero, una reivindicación de la felicidad, una bofetada a los detractores. La fecha exacta de la boda aún no se ha revelado, pero según nuestras fuentes, el evento tendrá lugar en los próximos meses. Estén atentos a este canal, porque aquí, mis queridos, tendrán todos los detalles exclusivos. La lista de invitados, el vestido de la novia, el menú de la fiesta, todo. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Un vídeo lleno de sorpresas, de revelaciones, de giros inesperados. Un vídeo que espero haya superado todas sus expectativas y los haya dejado con la boca abierta. Resumamos brevemente los puntos clave de esta explosiva noticia. La ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin se debió a un contrato que les obligaba a fingir una relación amorosa para promocionar la serie Senkalkam. A pesar de la ruptura oficial, Hande y Kerem se han estado viendo en secreto durante todo este tiempo, alimentando su amor. Y lo más importante de todo. Hande Erçel y Kerem Bürsin se van a casar. Y como siempre, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su fidelidad, por su pasión, por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Ahora cuéntenos sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Se esperaban esta bomba? ¿Están felices por Hande y Kerem? Queremos saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo segundo de nuestro salseo. Hasta la próxima, mis queridos adictos a las telenovelas turcas. Que tengan un día lleno de amor y felicidad. Y no se olviden de soñar con Hande y Kerem. El final feliz está a la vuelta de la esquina. Se los prometo.